cuando descubrí que podía pensar por mi cuenta, que no tenía que pensar en lo que me viniera a la cabeza, que podía dejar de pensar en ello y elegir algo bueno. Cuando Joyce Meyer subió al escenario para lo que parecía ser otra transmisión regular, el público no tenía ni idea de que estaban a punto de presenciar un momento que cambiaría significativamente el curso de los acontecimientos. Con gran pesar y lágrimas en los ojos, Joyce anunció que dejaría su preciado ministerio. Sus mensajes inspiradores habían sido fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo durante muchos años, convirtiéndola en un faro de esperanza. La misma mujer que construyó un imperio de fe y aliento anunciaba ahora su último adiós. Sus enseñanzas han tenido un profundo impacto en la vida de muchas personas, pero ahora se despide. ¿Qué, sin embargo, motivó una decisión tan audaz? Quizás experimentó agotamiento personal, un cambio en sus creencias espirituales o algo más siniestro que se había estado gestando bajo la superficie. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la agitación emocional que llevó a Joyce Meyer a tomar esta impactante decisión, que ha dejado a sus fans, colegas e incluso a sus seres queridos más cercanos en estado de shock. La decisión de Joyce de separarse no fue una decisión que tomó sin mucha reflexión. Considerando que había dedicado toda su vida a difundir el mensaje del amor de Dios, el anuncio parecía una completa contradicción con todo lo que ella representaba. Su camino se había caracterizado por la tenacidad y una fe profunda que la impulsaba a cada paso. Entonces, ¿qué había sido diferente? Durante las semanas previas a la emotiva despedida de Joyce, sus allegados habían observado signos de conflicto interno. A pesar de que siempre había sido la personificación de la fortaleza espiritual, corrían rumores de que se sentía extremadamente agotada e insegura. ¿Qué la impulsó a tomar la decisión tan difícil que decidió abandonarlo todo? Contrariamente a lo que la mayoría cree, la respuesta es más compleja. Joyce Meyer se había convertido en un símbolo de fe inquebrantable para muchos de sus seguidores. Fue una mujer que se mantuvo firme en sus creencias incluso ante los desafíos. Su programa de televisión, Disfrutando la vida cotidiana, ha sido visto por millones de personas en todo el mundo, y sus libros han recaudado millones de dólares en ventas. Sin embargo, las presiones que conllevaba mantener un ministerio tan grande comenzaban a pasar factura tras bambalinas. Sus fans, su equipo e incluso ella misma habían empezado a presionarla, y empezaba a sentir los efectos de esta presión. La decisión de Joyce de dejar su puesto en Daystar TV no es solo un cambio en su trayectoria profesional. Es, más bien, un momento profundamente personal en su vida que afectará a sus seguidores de maneras inesperadas. La decisión de Joyce tuvo un gran peso emocional. Además, cuando hizo el anuncio, quedó clarísimo que no se trataba simplemente de una jubilación, sino de un cambio en su camino espiritual. La gente se pregunta qué sucede cuando la imagen pública de un ministerio global decide alejarse del foco de atención. Esta no es una simple despedida. Es, más bien, una revelación que ha dejado a la gente preguntándose qué sucede. La naturaleza de la fe, la vida pública y el bienestar personal se ven cuestionados por su partida, lo que plantea preguntas más significativas. ¿Crees que es posible que alguien que ha dedicado décadas a ayudar a otros realmente se ayude a sí mismo al dejar Daystar? En este capítulo, investigaremos los factores que contribuyeron a la decisión de Joyce Meyer de dejar Daystar, así como las maneras en que su vida y su fe están a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Más que una simple despedida de un ministro, lo que presenciamos aquí es el comienzo de un nuevo capítulo que aún se está escribiendo. ¿Cuál será el siguiente paso de Joyce y cómo resonará esta decisión en los millones de personas que han buscado su guía? Una cosa es segura, a pesar de que no hay respuestas sencillas. La emotiva despedida de Joyce Meyer de Daystar representa un punto de inflexión significativo tanto en su vida personal como profesional, y dejará una huella imborrable en la comunidad cristiana durante muchos años. Para convertirse en una de las figuras cristianas más influyentes del mundo, el ascenso de Joyce Meyer a la fama no se produjo de la noche a la mañana. Nacida en San Luis, Missouri, enfrentó desafíos desde muy joven. Sin embargo, fue su fe inquebrantable la que le permitió superar estos desafíos. El camino que Joyce recorrió desde una joven con problemas hasta convertirse en una oradora y autora reconocida mundialmente es sumamente motivador. Su lucha por superar la adversidad ha servido de inspiración para muchas personas, y la motivación detrás de su ascenso a la fama fue un fuerte deseo de compartir el amor de Dios con los demás.
Con una pequeña cantidad de dinero, Joyce logró construir un ministerio poderoso que impactó la vida de millones de personas, ayudándolas a descubrir el significado y el propósito de sus vidas. Joyce Meyer superó constantemente las expectativas a lo largo de toda su carrera. Joyce no siguió el enfoque convencional de otros ministros. Más bien, llevó su mensaje a la radio y utilizó los medios para comunicarse con una audiencia más amplia. Su programa de televisión y sus libros, que se convirtieron en superventas, la ayudaron a convertirse en una figura conocida y a conectar con personas en más de 100 países. Su mensaje de optimismo, positividad y desarrollo personal conectó con personas de todo el mundo, independientemente de sus creencias religiosas o circunstancias de nacimiento. Mediante la adopción de la fe y la confianza en uno mismo, las enseñanzas de Joyce enfatizan que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, es capaz de llevar una vida plena y satisfactoria. Su mensaje fue directo, pero sumamente impactante. Para Dios, no hay límites a lo posible. El hecho de que Joyce haya logrado desarrollar su ministerio a un nivel tan impresionante es admirable. Sin embargo, no estuvo exento de dificultades. Miembros de la comunidad cristiana que se adhieren a creencias y prácticas más tradicionales han expresado su desaprobación por su enfoque poco convencional del cristianismo y su énfasis en el autoempoderamiento. Algunas personas creían que sus enseñanzas se apartaban de los principios fundamentales del cristianismo y la acusaban de tergiversar la religión para adaptarla a su propia narrativa. A pesar de ello, Joyce nunca flaqueó en sus convicciones y defendió su enfoque argumentando que se centraba en la naturaleza benéfica de Dios y el poder transformador de la fe. A pesar de las críticas, su base de seguidores siguió creciendo y su influencia se sintió en todo el mundo durante esta época. Su ministerio se convirtió en un refugio para quienes buscaban una forma más contemporánea y accesible de acercarse al cristianismo. Joyce no solo alcanzó el éxito en los medios, sino que su historia personal de superación de la adversidad también conmovió a muchas personas. Su difícil infancia, sus luchas contra el abuso y las maneras en que encontró sanación a través de su fe fueron temas que se abordaron abiertamente en su declaración. Su franqueza y su disposición a ser vulnerable la hicieron accesible, y como resultado, millones de personas conectaron con ella a un nivel profundamente personal. Joyce se convirtió en algo más que una simple oradora. Se convirtió en un símbolo de fortaleza para quienes atraviesan dificultades en sus vidas. Con sus acciones, demostró que es posible transformar el sufrimiento en un propósito y que cualquiera puede cambiar sus circunstancias si tiene la mentalidad y la fe adecuadas. Al mismo tiempo, la decisión de Joyce Meyer de dejar Daystar marca un punto de inflexión significativo en su vida. A pesar de haber alcanzado un éxito monumental y haber tenido un impacto significativo, la mujer que construyó un imperio basado en los principios de la superación personal y la positividad ahora se encuentra alejándose de todo lo que ha logrado. Las consideraciones que surgen a raíz de esta decisión son importantes. Cuando alguien que ha dedicado toda su vida a empoderar a otras personas decide dar un paso atrás, ¿qué sucede? ¿Es un acto valiente de autocuidado o debería interpretarse como una señal de debilidad? En este capítulo, analizaremos el legado de Joyce, su camino hacia la influencia global y las implicaciones de esta despedida definitiva para su propio futuro y el de su ministerio. ¿En qué momento Joyce Meyer finalmente se rindió? La presión de mantener un ministerio tan destacado afectó su vida personal. A pesar de que su ascenso a la fama pudiera parecer fácil para quienes se interesaban por el mundo exterior. A través de sus libros, sermones y programas de televisión, fue una luz que guió a millones de personas a lo largo de varias décadas. Les brindó guía y sabiduría. Sin embargo, a medida que su influencia aumentó, también lo hicieron las cosas que requerían su tiempo y energía. Joyce se vio cada vez más agobiada a medida que el ministerio crecía. Intentaba satisfacer las necesidades de su creciente congregación, a la vez que gestionaba su vida personal fuera del ministerio. La decisión de Joyce de dejar Daystar fue consecuencia directa de la inmensa presión que soportaba, derivada de la presión de tener que compaginar todo. Finalmente, llegó a un punto crítico debido a la tensión. Había una mujer que enfrentaba los desafíos reales de liderar un ministerio global tras la carismática presencia de Joyce en pantalla y sus poderosos mensajes. Joyce era una mujer que enfrentaba estos desafíos a diario. Tenía muy poco tiempo para descansar o reflexionar personalmente, ya que constantemente debía presentarse en público,
escribir libros, dirigir su programa de televisión y dar conferencias. Mientras Joyce intentaba mantener la imagen de una líder intachable e inquebrantable, su salud física comenzó a deteriorarse y, en consecuencia, su bienestar emocional, su matrimonio, su vida familiar y su propia paz se vieron afectados por la constante acumulación de responsabilidades, lo que la llevó al agotamiento físico y mental. Es fundamental comprender claramente que la decisión de Joyce de irse no se debió únicamente a un sentimiento de agotamiento. El instinto de supervivencia fue otro factor a considerar. Joyce se dio cuenta de que necesitaba dedicarse a sí misma por primera vez en décadas, tras años dedicados incansablemente a atender las necesidades de los demás. A pesar de que su decisión de dejar Daystar representaba un cambio significativo en su dedicación habitual al ministerio, creía que era esencial para su salud y felicidad tomar esta decisión. Mucha gente en la comunidad cristiana se sorprendió por esta decisión, pero quienes la rodeaban comprendieron que había llegado a un punto en el que ya no le era posible seguir entregándose tanto a los demás. Joyce también comenzó a sentir el desgaste emocional de estar constantemente en el centro de atención, lo cual empezó a pesarle muchísimo. Por un lado, había dedicado toda su vida a ayudar a otras personas a alcanzar sus metas espirituales, pero ahora atravesaba su propia crisis de fe. Necesitaba un tiempo lejos de las exigencias de la vida pública para recuperar su relación con Dios y reflexionar sobre el camino recorrido. Joyce siempre ha sido defensora de la salud mental y emocional, pero recientemente se dio cuenta de que ella también necesitaba priorizar su salud y felicidad en sus pensamientos y acciones. Este capítulo analiza las luchas emocionales que subyacen a la imagen pública de Joyce Meyer, las presiones que conlleva tal éxito y la decisión, dolorosa y necesaria, de alejarse del mundo que había creado. Cuando Joyce se prepara para dejar el escenario, se enfrenta al reto de redefinir su vida para que no se trate de ser el centro de atención. Ahora la pregunta es, ¿cuál será su siguiente paso? ¿Seguirá utilizando un enfoque diferente para difundir su mensaje o encontrará consuelo en una vida menos agitada? La emotiva despedida de Joyce de Daystar no solo marca el final de una era, sino también el comienzo de un nuevo capítulo para una mujer que ha aportado tanto de sí misma a la vida de los demás. En este capítulo, analizamos el impacto que el éxito de Joyce Meyer ha tenido en su vida y las acciones que está tomando para recuperar su vida y su salud. Era imposible ignorar la gravedad de la situación cuando Joyce Meyer anunció ante su congregación que dejaría Daystar Corporation. No se trataba simplemente de un cambio en su línea de trabajo. Más bien, fue la conclusión de un periodo de su vida que la había definido durante muchos años. El anuncio fue muy emotivo, y era evidente que Joyce llevaba tiempo debatiendo la decisión. Fue un cambio radical para quienes se habían sentido conmovidos por los profundos mensajes que había expresado. Él era más que un simple pastor. Joyce Meyer lo era. Para millones de personas, fue guía espiritual y mentora. Su partida de Daystar fue una tragedia para muchas personas que habían confiado en sus palabras de sabiduría y consuelo a lo largo de sus vidas. Surgen preguntas importantes a raíz de su partida de Daystar. ¿Por qué decidió Joyce abandonar la misma plataforma que le había permitido comunicarse con millones de personas en todo el mundo? ¿Fue una combinación de ambas, o fue más bien un asunto personal o espiritual? Al reflexionar sobre el tiempo que dedicó al ministerio, Joyce admitió que las constantes exigencias de dirigir una congregación repartida por todo el mundo habían afectado su salud mental, emocional y física. Al final, se dio cuenta de que se había descuidado a sí misma por haber estado dando a los demás durante tanto tiempo. De manera abierta y honesta, Joyce habló sobre los desafíos que enfrenta al intentar preservar su tranquilidad interior y, al mismo tiempo, mantener un alto nivel de compromiso público. No fue un simple anuncio de despedida. Esto fue una revelación profunda. Joyce explicó que su decisión no fue un alejamiento de Dios, sino un acto de renacimiento y revitalización. Dar un paso atrás y recalibrar su fe con la intención de concentrarse en la conexión más profunda e íntima que tenía con Dios cuando no estaba en el ojo público era algo que sentía necesario, dado que había centrado toda su vida en la misión de ayudar a otras personas a conectar con su ser espiritual. Esta decisión parecía bastante valiente. Joyce, por otro lado, enfatizó que reconectar con su propia alma era el primer paso que necesitaba para continuar su ministerio de manera efectiva. Sus palabras resonaron con muchos de sus seguidores que estaban pasando por sus propias dificultades,
Y en ese momento en particular, Joyce brindó un poderoso recordatorio de que, a veces, lo más generoso que uno puede hacer por los demás es cuidarse a sí mismo. Si ha seguido la trayectoria de Joyce, sabrá que su salida de Daystar representa un punto de inflexión significativo tanto en su vida profesional como en su fe personal. Aunque había dedicado décadas de su vida a su ministerio, era imposible negar el impacto emocional que esto le había causado. No mostró ningún signo de debilidad en su emotiva despedida. Más bien, fue una demostración de valentía. Joyce demostró a quienes la siguieron que es aceptable tomarse un descanso cuando es necesario, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de saber cuándo descansar y reconstruir. Sin duda, su vida tomará nuevos rumbos a medida que siga adelante, y es evidente que su camino espiritual está lejos de concluir. Tras la emotiva despedida de Joyce, aún quedaban preguntas por responder. Ahora que ha liderado uno de los ministerios más influyentes del mundo, ¿cuál es su próximo paso? Se ha informado que Joyce está trabajando en nuevos proyectos, pero aún se desconocen los detalles. Si bien su salida de Daystar pudo haber sido una sorpresa, es evidente que su dedicación a la fe y al desarrollo personal seguirán guiándola, aunque de forma diferente. Tras su partida, el mundo entero se pregunta qué le depara el futuro a esta mujer fenomenal, que ha motivado a millones de personas a vivir una vida plena a través de Cristo. El renovado compromiso de Joyce Meyer con la fe. Cuando Joyce Meyer tomó la difícil decisión de dejar Daystar, compartió su camino hacia un despertar espiritual que se había estado gestando en su corazón. Este despertar llevaba tiempo gestándose. Joyce era consciente de que era hora de concentrarse en los aspectos más profundos de su relación con Dios, a pesar de que el mundo la consideraba una luz guía a través de la cual otros podían aprender a vivir con fe y positividad. El reinicio espiritual que experimentó no fue solo un momento de introspección, sino una decisión deliberada de realinear su vida con el camino que debía seguir. Un deseo que había sido eclipsado por sus responsabilidades públicas durante años. Joyce habló abiertamente de su renovado deseo de encontrar una conexión más tranquila e íntima con Dios. Este deseo había sido eclipsado por sus responsabilidades públicas. La vida de Joyce en los últimos años había sido una montaña rusa de altibajos, y el estrés de liderar un ministerio global le había pasado factura. Había pasado décadas predicando sobre la importancia de confiar en Dios. Pero a medida que su propia vida se volvía más caótica, se dio cuenta de que necesitaba restablecer una conexión con la misma fe que había dedicado toda su vida a enseñar. No se trataba de renunciar a su vocación, sino de abrazar un nuevo capítulo en su camino espiritual, uno que le brindara oportunidades de renovación personal y reflexión serena. Reveló que dar un paso atrás fue un acto de obediencia a la voz de Dios, que la había llamado a descansar y a redescubrir la alegría de vivir una vida más sencilla y centrada a lo largo de su vida. Este renovado compromiso con la fe no solo se trató de la sanación personal de Joyce, sino que también sirvió como recordatorio a sus seguidores de que el verdadero crecimiento espiritual requiere atención tanto a los aspectos externos como a los internos de la vida. Joyce hablaba con frecuencia de lo fácil que es desorientarse en medio del ritmo frenético de la vida y el ministerio, y cómo esto puede resultar en agotamiento y en una desconexión de la certeza de que Dios es la verdadera fuente de fortaleza. Joyce demostró que incluso los líderes más influyentes necesitan tiempo para renovarse espiritual, emocional y físicamente. Lo logró al tomar la decisión de alejarse de su rol de liderazgo y concentrarse en su propio despertar espiritual. Al explicar a su congregación que había tomado la decisión de dar un paso atrás, enfatizó que la fe no se trata de alcanzar la perfección. Las relaciones son el enfoque aquí. No se trata de esforzarse constantemente por cumplir las expectativas del mundo. Se trata, más bien, de permanecer arraigados en el amor y la gracia de Dios. Muchos de quienes la habían seguido durante años descubrieron que este cambio de perspectiva les conmovió profundamente, gracias a la disposición de Joyce a ser vulnerable y compartir su camino de realineación espiritual. Otros se sintieron inspirados a reflexionar sobre sus propias vidas y preguntarse si también vivían de acuerdo con su verdadera vocación. Ante este nuevo enfoque, Joyce enfatizó que su camino aún no había terminado. Durante el tiempo que estuvo apartada del ojo público, dejó muy claro que continuaría su ministerio de una manera distinta y también más personal. Se puede anticipar que seguirá siendo una voz guía en la vida de quienes la siguen,
pero esta vez con un renovado sentido de propósito y claridad. Uno de los momentos más significativos en la vida de Joyce fue cuando experimentó un despertar espiritual, un momento que prometía aún más profundidad y autenticidad en los años venideros. ¿Cómo sigue adelante la mujer que ha transformado la vida de millones? Tras la salida de Joyce Meyer de Daystar, muchos sienten curiosidad por el futuro de esta mujer que ha tenido un impacto significativo en la vida de millones de personas. Joyce, quien ha estado a cargo de uno de los ministerios más influyentes del mundo durante varias décadas, ha tomado la difícil decisión de dar un paso atrás y comenzar una nueva etapa en su vida. Sin embargo, su legado sigue creciendo. A pesar de que se esté tomando un descanso de su ministerio público, numerosas personas se han sentido motivadas a vivir con mayor propósito, fe y resiliencia gracias a su obra. Para colmo, su impacto, sin duda, se seguirá sintiendo durante muchos años. El empoderamiento fue la piedra angular sobre la que se construyó el ministerio de Joyce. Inculcó en sus seguidores la confianza para tomar las riendas de sus vidas, tener fe en sus propias capacidades y creer que el plan de Dios para ellos era más costoso de lo que jamás imaginaron. Sus enseñanzas sobre la superación de la adversidad, la importancia de perdonar a los demás y la importancia de vivir una vida llena de alegría y gratitud han conmovido a personas de todo el mundo. En los momentos más difíciles de la vida, Joyce fue fuente de inspiración, guía y mentora para un gran número de personas. A pesar de haber dejado Daystar, el increíble impacto que ha tenido no puede ignorarse. Al contrario, le brinda oportunidades para seguir ejerciendo influencia de maneras novedosas e inesperadas. Con la autenticidad que aportó a su ministerio, Joyce dejó uno de los aspectos más significativos de su legado. Nunca le fue difícil exponer sus defectos, ser abierta y honesta sobre los desafíos que enfrentaban y reconocer cuándo necesitaba mejorar. Gracias a su disposición a ser vulnerable, pudo conectar con millones de personas y mostrarles que tener fe no significa ser perfecto. Por eso, es importante ser sincero y tener fe en la capacidad de Dios para superar nuestras deficiencias. Joyce se ha distinguido en un mundo donde muchos líderes espirituales se presentan como invulnerables debido a su autenticidad. Gracias a esto, se ha convertido en una figura perdurable en la comunidad cristiana, cuya influencia seguirá resonando durante un tiempo considerable después de dejar Daystar. Joyce ha dejado claro que tiene la intención de continuar su participación en el ministerio, aunque con un renovado énfasis en los aspectos personales de su fe, a pesar de haberse retirado por completo del ojo público. A pesar de que Joyce mantiene en secreto sus planes específicos, es evidente que no abandonará su llamado. En cambio, está cambiando su forma de llevarlo a cabo, concentrándose en conexiones individuales y reuniones relativamente más pequeñas e íntimas. No se trata de un retiro, sino de una decisión estratégica para llevar su ministerio a un nuevo nivel de conexión y profundidad. Joyce Meyer aún tiene mucho trabajo por hacer. Millones de personas han cambiado sus vidas de forma irrevocable gracias a sus años de servicio, sus enseñanzas y su ejemplo de resiliencia y desarrollo personal. Al comenzar esta nueva etapa, continúa motivando a quienes la siguen a ser firmes, a aceptar el cambio y a vivir con autenticidad. La influencia de Joyce seguirá sintiéndose, y su historia seguirá siendo fuente de inspiración para quienes buscan una vida llena de propósito, paz y desarrollo espiritual. La razón por la que Joyce Meyer dejó Daystar fue inevitable. Si bien su decisión sorprendió a muchos, quienes la rodeaban sabían que era una decisión inevitable, con las exigencias de liderar un ministerio global. Además del impacto personal que esto le había causado, era evidente que Joyce necesitaba un descanso de sus responsabilidades. Aunque Joyce había sido la imagen pública del desarrollo espiritual de millones de personas a lo largo de muchos años, entre bastidores luchaba contra el agotamiento, el estrés y el agotamiento. Su dedicación a su ministerio era incuestionable. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que necesitaba hacer algunos sacrificios para cumplir con sus obligaciones. Las dificultades que Joyce enfrentó al compaginar su salud personal con las responsabilidades de liderar un ministerio global eran algo sobre lo que siempre se había mostrado abierta y honesta. Durante su discurso de despedida, ofreció una conversación abierta y honesta sobre la importancia de preservar el bienestar mental, emocional y espiritual. Este fue un mensaje con el que muchos de sus seguidores se identificaron. Admitió que, si bien su ministerio había sido una fuente de bendición para millones de personas, también le había exigido un gran sacrificio personal.
No fue un abandono de su vocación lo que llevó a Joyce a tomar la decisión de retirarse. Más bien, fue un acto de autocuidado necesario. Cuando Joyce decidió separarse de Daystar, también honró su propio desarrollo personal y la necesidad de cambio. Sabía que, para continuar con su misión, primero debía asegurarse de ser perfecta en todos los aspectos de su ser, incluyendo su bienestar físico, emocional y espiritual. Los seguidores de Joyce, muchos de los cuales la han acompañado en sus propias luchas, comprendieron la decisión. Lo vieron no como un revés, sino como una ilustración contundente de la importancia de priorizar las propias necesidades para poder ayudar a los demás. La despedida fue una última oportunidad para que Joyce reflexionara, pero también marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Es cierto que Joyce dejó Daystar, pero su legado sigue desarrollándose a pesar de haber dejado la empresa. Ha demostrado a millones de personas el poder de la perseverancia, la fe y el desarrollo personal, dejando una huella imborrable en sus corazones que perdurará para siempre. Aún mientras continúa su camino, es evidente que aún le queda un largo camino por recorrer. De hecho, es posible que esta partida marque el comienzo de un capítulo aún más significativo en la vida y el ministerio de Joyce Meyer. Durante su despedida, Joyce demostró al mundo que, a veces, la demostración más significativa de fe es tener fe en el proceso de cambio. Aunque dejó Daystar, no ha desaparecido del corazón de quienes impactó sus vidas. Ahora que Joyce tiene una conexión más fuerte que nunca consigo misma y con su fe, es imposible imaginar las nuevas maneras en que seguirá motivando y animando a otras personas en su transición hacia la siguiente etapa de su vida. Es evidente que la decisión de Joyce Meyer de dejar Daystar tendrá un impacto duradero no solo en sus seguidores, sino también en el mundo del ministerio en general. Es un poderoso recordatorio de que incluso los líderes más influyentes necesitan tiempo para sanar y crecer, y su camino de autocuidado y renovación espiritual es un poderoso recordatorio en sí mismo. A pesar de que este capítulo en particular está llegando a su fin, la historia de la fe, la resiliencia y la autenticidad de Joyce aún no está completa. ¿Qué opinas de la decisión de Joyce? ¿Has llegado a la conclusión de que su decisión de alejarse tendrá un impacto en el futuro de su ministerio? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para recibir más contenido enriquecedor. No te pierdas nuestro próximo video, así que no te lo pierdas.